Ahí está. Bueno. A ver si. Maximizar. Repaso de estructura. Las estructuras son colecciones de datos de variables relacionadas. Esto, como lo decía recién, variable relacionada viene porque uno como que le da nombre a la estructura como un todo, porque describe algo en concreto, digamos, como si fuera un arreglo que guarda temperaturas, pero que guarda muestras, diferentes muestras de una misma variable, pero la variable arreglo se llama de una sola forma, después uno le independiza cada elemento con un índice. Acá es lo mismo, una colección de datos de variables relacionadas, bajo un mismo nombre, así como el arreglo, pero que a diferencia del arreglo, que todos los datos son del mismo tipo, acá pueden ser de distinto tipo. En otros lenguajes a veces se le dice registro esto. Son tipos de datos derivados construidos con objetos de otros tipos. O sea, datos derivados. O sea, los crea el propio programador. Construido con otros tipos, que pueden ser los básicos, u otros datos derivados, digamos, que se pueden anidar también las estructuras. Acá está la definición. En realidad esto debería ser declaración, lo que hablamos la semana pasada, pues inclusive lo había encontrado que en un estándar nuevo, un borrador de estándar nuevo, parece que del 2020, aclara mejor esto. Definición es cuando algo ya crea la variable en memoria. Esto sería como una declaración de tipo. Pero lo que declara esto es cómo está conformado un nuevo tipo de dato derivado definido por el programador. En este caso, el tipo de datos, bueno, la estructura se declara con la palabra reservada struct, se le pone una etiqueta, se le pone llave de apertura y cierre con el punto y coma, y adentro se le pone todos los miembros. O sea, se usa la palabra reservada struct para declarar, ahí sí está bien, el identificador horario, que sería acá, que hace de rótulo de la estructura. Si esta palabra no existiría, lo único que tuviéramos que hacer nosotros, la posibilidad que tendríamos de decir struct y definir el contenido, después ponemos otro struct, no habría forma de independizar una struct de la otra. Entonces la struct es como que define que va a ser una colección de datos de distinto tipo, y en la colección particular que estamos definiendo le ponemos un rótulo, digamos. El tema es que después el nuevo tipo de dato se pasa a llamar struct horario, es como una palabra, dos palabras me define un tipo, a diferencia de int, char, bueno, un unsigned char, digamos, son dos palabras. Se declara un nuevo tipo de dato, o sea, no se reserva espacio en memoria, y el nuevo tipo de dato, como decía, es struct horario. Horario es porque en este caso el struct tiene tres campos que son variables enteras, donde tiene horas, minutos y segundos, para guardar el horario de un día. Entonces, después de que tenemos la declaración del nuevo tipo de datos, sí se puede hacer la definición de una variable, que acá sí es definición porque va a reservar espacio en memoria para guardar ese dato. La variable que se llama mediodía, que obviamente va a tener almacenado el horario del mediodía, 12:00, 12:30, 12:00. Entonces el tipo que hay que anteponer al nombre de variable es struct horario. Las variables dentro de las llaves son miembros de la estructura. Los miembros de la estructura son variables de tipo básico o derivados. Con estructura y punteros, o sea, cuando adentro de la estructura hay punteros, y en particular cuando los punteros que hay adentro de la estructura apuntan al mismo tipo, es un puntero estructura al mismo tipo de datos que contiene ese puntero, eso se llama estructura autorreferenciada, que luego vamos a ver en una unidad, que es la unidad de estructuras dinámicas de datos. Pero acá como bueno, de ahí también la importancia de repasar esto, porque lo vamos a usar en toda una unidad. Con estructura y punteros, en el caso particular que se llaman estructura autorreferenciada, se pueden generar estructuras dinámicas de datos. Acá hay un problema con el lenguaje, porque en inglés es struct, pero nosotros le decimos estructura, y cuando hablamos de estructuras de datos, que generalmente se simplifica así, no se dice dinámicas, porque pueden crecer de tamaño y achicarse en tiempo de ejecución. A veces uno dice estructura de datos, entonces se confunde un struct, una estructura dinámica, una estructura de C, son todos... a ver. Son todas, bueno, se confunde por propia traducción del lenguaje. Acá en algún momento, vamos a ver si me marcó acá, con
rótulo y miembros. Y básicamente lo que uno tiene, además de la palabra reservada, y las cosas que uno puede poner adentro, que es lo que se le antoje, tiene que tener un rótulo y tiene que tener un miembro de la estructura. Y la palabra reservada, la estructura adelante. Entonces la estructura dinámica de datos, esto que le decías recién, que lo vemos en una unidad completa, son listas enlazadas, pila, cola, árboles, que son las más básicas. Lo veremos de acá. Calculo que esto pasaría para el cuatrimestre que viene. Seguimos. Voy a checar acá. Profe, entonces el struct no clasificaría como estructura de datos, entonces. ¿Perdona, cómo? Que entonces el struct no clasificaría como una estructura de datos. No es una estructura de Porque, datos en este sentido, no es una estructura dinámica de datos. Si tratamos de usar los nombres completos, sin simplificar, por más que lo haga más largo, mencionar, si decimos estructura dinámica de datos, listo. La parte de dinámica es porque usa asignación dinámica de memoria, que sí lo vamos a ver hoy. ¿Está bien? Es lo que, esto sería una estructura de datos, pero estática. Uno ya define cómo el formato, todo lo que tiene adentro, y cuando crea el programa dice, bueno, voy a tener una variable que se llama mediodía, otra que se llama de otra forma, medianoche, qué sé yo, y listo. Y existen esas variables nomás. En cambio, la estructura dinámica de datos es como que tengo muchas de estas que se organizan tiene una organización lógica que conforma una lista, una pila, una cola, un árbol, pero que pueden crecer y decrecer. De ahí la palabra dinámica. Si vos decís estructura de datos, puede significar esto de C o puede significar estos. Entonces ahí está la confusión. Si a estas estructuras que están acá abajo, que lo vamos a ver en otra unidad, siempre le ponemos la palabra dinámica, ahí no va a haber confusión. Bueno. Pero obviamente eso se va a entender cuando terminemos de ver esto, ¿no? Cuando veamos esta unidad de estructuras dinámicas de datos. Por ahora, esto es el repaso de estructura a lo que conocían de Informática 1. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Horario, que ya lo vimos antes. Tiene el campo hora, minuto y segundos, todo enteros. Podría llegar a ser unsigned también, porque la hora va de 0.23, minuto 0.60, segundo 0.60. Y entonces, una vez que tenemos declarado el nuevo tipo, hacemos una definición de dos variables que se dice hora inicio, hora fin, h inicio, h fin, esos serían unos ejemplos. También es posible definir las variables junto con la declaración. O sea, acá estamos declarando un nuevo tipo y a su vez estamos definiendo dos variables que quedan en espacio de memoria, o sea, se hace entre la llave y el punto y coma, acá, donde en el caso anterior no había nada entre medio. ¿Está bien? Si hacemos la definición de variables junto a la declaración, el rótulo lo podemos obviar, pasa a ser opcional lo que está acá, pero acá hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Y cómo hace para declarar después, digamos? Para definir después. ¿Cómo hacemos para definir nuevas variables de la estructura esta? No se puede. Entonces, obviamente que esto es opcional, dice ahí, porque el compilador lo acepta, está aceptado por el estándar, todo, pero no es un caso muy común. O sea, acá sí estaríamos... Fíjense que es como anteponer, en vez de poner el rótulo, struct y el rótulo, es como anteponer a la definición el nuevo tipo. Anteponemos esto, una estructura que tiene todos estos campos, y se van a llamar las variables h inicio y h fin. O sea, siempre lo que está delante del nombre es el tipo, y ahí lo estamos declarando en el mismo momento que definimos las variables. Pero tiene esa desventaja, que si no le ponemos rótulo, no podemos definir a posterior nuevas variables. ¿Qué otro ejemplo de estructura de datos, si se acuerdan de Informática 1, si están haciendo ya un ejercicio en el práctico, se les viene a la cabeza? Acá vimos horario, no vimos otra. ¿Alguna otra? Alumno era una. Alumno, ¿qué podría tener alumno? Legajo, DNI, nombre y notas. Podría tener legajo, que sería un entero. DNI también sería un entero. Sexo. Sexo, que lo podrías guardar como cadena si quieres, igual que el nombre y el apellido.
Los días de la semana. ¿Para almacenar qué? En una estructura de alumno, tenés que pensar qué va a almacenar. Si voy a decir, bueno, voy a guardar la fecha de nacimiento, Carrera. carrera. Pues Legacy. obviamente que hay que pensar en la... Esto viene más para el lado de lo que se haría, al igual que la estructura dinámica de datos, viene más por el lado de gestión de datos, que es, por ejemplo, hacer algún programa más de administración de datos. O sea, obviamente hoy en día la parte de los datos es muy importante, todo con el Big Data y todo esto, y hay que pensar bien, estructurado, decir, bueno, ¿cómo se van a almacenar los datos? Entonces, si uno lo piensa a nivel universidad, debería tener alumnos. Bueno, si alumno va a ser la base de datos de todos los alumnos, o cada departamento va a tener la propia, y bueno, por ahí no hace falta que tenga un campo que sea la especialidad, que sea electrónica, sistema, lo que sea, porque los de electrónica todos van a tener el mismo campo, el mismo valor en ese campo. Entonces hay que pensarlo en estructura general, digamos, estructura en este caso como institución, es decir, una institución como la facultad, ¿cómo quiere almacenar los datos los alumnos? Bueno, va a ser un programa en C que los va a guardar como estructura, como struct. Bueno, ¿cómo lo va a ir digregando, digamos, por departamento? ¿Va a una sola base de datos para toda la facultad? Bueno, en ese caso habrá un campo que tengan que tener de especialidad. Después alguien habló de las notas, ahí ya serían variables tipo float o double, que bien podría ser algún un promedio, quizás así como característica propia del alumno, por ahí no hace falta la nota en cada materia. Otra estructura que no sea alumno. Matrices. Matrices. Puntos en el Puede plano, ser, había che. uno, o en el espacio. Puede ser, vos sabés que cuando veamos C++, tiene un director acá de basura, sí. Cuando veamos C++, vamos a ver que las clases en C++ como que extienden las posibilidades de una estructura para que además tengan funciones adentro, no solamente datos. Cuando alguien dice matriz en una estructura, me parece por ahí raro, pero matriz.c, pero bien podríamos hacer algo, bajo un poco, struct. Producto, por ejemplo, de un supermercado. También. Sí, yo los quiero sacar un poco más de lo que se haría gestión de datos así, más de la parte de gestión de datos así como de organizaciones, llevarlo más a algo más ingenieril o más electrónico. El típico por ahí que inclusive en el práctico creo que los profes, algunos tienen algún ejercicio de eso, de decir, bueno, hacer una estructura de datos que se presente, no sé, que sea para almacenar los datos de un componente electrónico, como si fuera un comercio, Un inventario, o sea, los datos de las herramientas. un inventario de algo, podría ser inventario de herramientas. Pensemos también, a ver, voy a ver esto de la matriz, ¿no? La matriz podría tener cantidad columnas, cantidad filas y obviamente que la matriz va a ser de algún tipo de dato especial, vamos a decir que una matriz entera y obviamente va a tener la matriz propia, que acá tendrá que tener algún tamaño. Más acá en que esto habría que gestionar así con memoria dinámica, porque si yo a estas variables internas las puedo cambiar de valores, porque la matriz, el campo de la estructura que me guarda todos los elementos de la matriz, lo debería poder ir cambiando de tamaño. O sea que yo acá debería tener un vector de doble dimensión o bien un puntero, ¿sí? Donde efectivamente están guardados los datos. ¿Listo? Entonces así podría ser, porque uno piensa en una matriz y automáticamente piensa en una matriz de C, ¿no? Es decir, matriz y de acá le pone 2 y 3. ¿Sí? Habría que usar constantes simbólicas para programarlo mejor. ¿Bien? ¿Se acuerda cuando nosotros vimos arreglos? Porque eso creo que en un grupo algo lo vi la otra vez. 1, 2. Era así que se inicializaba 3, 4. Separado por coma y por... ¿Está bien? Que... Sí. Poner así. Ya habíamos visto que si creamos un puntero que apunte al primer elemento, int p matriz,
M igual a matriz 0, 0, que básicamente sería lo mismo que igualarlo a matriz solo. Nos ahorramos esto, porque el nombre es un puntero del primer elemento. ¿Está bien? Pero uno después cuando hace aritmética de punteros para ir moviéndose, va a acceder a ese elemento, y automáticamente después pasa a acceder a este elemento. Otro día lo vi en uno de los grupos de Telegram que preguntaba por esto. O sea, es como que una matriz también, una memoria es lineal. Entonces, como más fácil pensar un arreglo de C unidimensional que se traduce en una memoria lineal, posiciones sucesivas. Pero ¿qué pasa si tengo un arreglo bidimensional, como una matriz? Bueno, piensen como que están todas las filas puestas en la memoria y todas una atrás de la otra. Hay que ver también, acá hay una cuestión de si se guarda por fila o se guarda por columna. Creo que se lo guarda por fila, es decir, toda la primera fila va a estar puesto alineado en memoria, la segunda fila al lado, la segunda fila. O sea que en memoria, bajo nivel, en la memoria RAM, como que estaría todo en una única dimensión, digamos, y que uno podría hacer aritmética de punteros, pero cuando se pase la cantidad de elementos que tiene, la cantidad de columnas que sería, o sea, los elementos que están sobre una misma fila, pasa a ir a la fila siguiente. Pero se puede hacer eso. Uno cuando piensa en matriz en C, piensa en esto, un arreglo bidimensional. Si uno quisiera hacer una estructura que sea matriz, bueno, debería tener algunos campos más que propiamente el dato. Si pensamos en la asignación dinámica de memoria, para decir, bueno, le voy a crear un objeto de este tipo, le voy a cargar unos valores a estas variables, y después voy a reservar memoria para que esta matriz tenga los enteros que sean cantidad de columnas por cantidad de filas, y la cantidad de enteros que va a tener, bueno, se podría hacer. Entonces ya después con el campo propio que pertenece a la estructura, cantidad de filas, cantidad de columnas, puedo saber qué tamaño tiene esa matriz. O sea que con el mismo dato de matriz que ya está en la estructura, tiene los datos propios, los elementos de la matriz y las propiedades, que en este caso el tamaño, al tener las propiedades metidas dentro de la propia estructura, yo después los for me resulta más fácil. Tengo que sacar los campos de allá adentro para decir, bueno, hago un for para recoger la fila, hago un for para recoger la columna. Entonces quedaría más interesante. Está bueno para plantear un ejercicio así. Otra estructura. No sé si eso así explicado muy al aire se entiende. Algo raro, alguien que haya trabajado con alguna. Y yo hace poco hice una estructura que te almacenaba datos de todos los días de la semana, lunes a viernes, una vez por hora, que era para hacer trazabilidad de una stock de trineo, en el caso mío. ¿Y Entonces, cuál eran los campos de la estructura? ¿cómo cuáles eran los campos? Estaban los miembros, digo. Ah, las variables. Sí. Y tenías tenías un entero, tenías 5 enteros por cada día. ¿Y eso Ya. eran enteros sueltos o lo estaban acomodados dentro de arreglos también? No, eso los puse sueltos, sí. No hice un 5 enteros vector por dentro de la día serían estructura. 25 enteros, Sí, tenía, bueno, por sí. 7 o por... Ah, no, tenés razón. Sí, hice un vector de lunes con enteros. Sí, tenés razón. Ahí está. Entonces era estructura punto el día, punto la hora, digamos. Era así, sí. O sea, era algo así como struct, ¿cómo me dijiste que era? Bueno, registro, no sé. Sí. Y acá tenía int, lunes y 5. Toma 5 Ujú. medidas por... Obviamente habría que poner un define. Y para martes, miércoles, jueves, algo así. Está Así bien, es. está bien. Fíjense que hay que pensar cómo ir empaquetando las cosas, ¿no? Esto es mucho más entendible. Decir, bueno, el lunes si tengo 5 valores para cargar, mediciones, lo que sea, pero son el del lunes, lo guardo en una variable que se llame lunes. ¿Bien? No le voy a poner X, Z, ¿qué es? Otra le pongo martes, otra le pongo miércoles. Y entonces acá sí estamos usando una colección de datos bajo el mismo nombre que se llama lunes relacionados, porque son todas mediciones de ese mismo día. Y supónganse que son variables enteras, pueden ser float. La del martes van a tener otras 5 mediciones y además todo esto me conforma un registro de datos de un equipo, de lo que sea, que está bajo otro nombre. Entonces ahí vamos como capa sobre capa construyendo y organizando
los datos, digamos. Todo el tema de organización de datos y obviamente después representación de datos. Hoy en día esto es un boom, hay estas carreras de esto, ciencia de datos, todo con el Big Data y todas estas cosas. Acá estamos con lo básico de cómo se organizarían los datos. Ejemplo paciente, tenemos un arreglo de char, que es cadena en C, para guardar el apellido, para guardar el nombre, un entero para guardar la edad, un float para guardar el peso y otro float para guardar la altura, ¿no? Datos que servirían para un paciente clínico, médico, digamos. ¿Cómo se inicializa una estructura? ¿Cómo se inicializa una estructura? ¿Se acuerdan? Está en la filmina más adelante, si la tienen. A ver el chat. Perfil médico, salud, creo que no lo escuché. La estructura se inicializa con una lista de inicialización. Acuérdense que lista es siempre una serie de cosas separadas por coma, como las listas de argumento en una función, son un montón de cosas separadas en coma. Se pone una llave de inicio, una llave de cierre, y se van poniendo todos los campos separados por coma. Entonces, supóngase que acá de la estructura paciente, que este nuevo tipo de datos, creamos una variable que se llama J. Pérez, y la queremos inicializar, o sea, a medida que en el momento que la definimos, que le cargamos los datos, le ponemos al primer campo que es apellido Pérez, al segundo que nombre Juan, de ahí que se llama J. Pérez, edad 48, peso 88 kilos y medio y altura 1,85. Listo, está completamente inicializada la estructura. También se puede inicializar algunos campos, otros no, o acceder a los campos con el puntito. O sea, acá, en este caso es asignación. Esto sería la asignación en la definición propia, se llama inicialización, y si no, después le podemos cambiar los campos. Por ejemplo, otro paciente que se llama C. Díaz, le fijamos la edad, accediendo al miembro edad, con el punto, le ponemos la edad. Y acá hay un problema, obviamente, del propio C, que no tiene tipo de datos de cadenas, pero ya vimos cómo se maneja la cadena. Queremos asignarle un valor al miembro apellido. Entonces, bueno, accedemos al dato interno de la estructura y le cargamos la cadena. Y para eso no se puede hacer una igualación directamente en una cadena. Entonces usamos la función string copy, que copia lo que está a la derecha en lo que está a la izquierda. Obviamente que la variable tiene que tener espacio para almacenar toda esta cadena y un carácter más que el fin de cadena. Creo que allá arriba dice operaciones válidas. O sea, ¿qué se puede hacer con los operadores de C, de aritmético, de comparación? ¿Qué está permitido hacer con las estructuras? Asignar variables de estructura a otra al mismo tipo, o sea, una estructura igual a otra. O sea, se puede copiar estructura, digámosle así, o usar el operador de asignación igual. Se puede tomar la dirección de una variable de estructura. Fíjense que acá ya estamos hablando de variables, o sea, ya se declaró el tipo y se definieron variables. Entonces, se puede asignar una variable a partir de otra, se puede tomar la dirección de una variable, eso como ya la definimos, está ubicada en memoria, reserva espacio en memoria. Se puede usar el operador sizeOf para determinar el tamaño de este tipo de dato nuevo, y acá sí podemos usar las dos cosas, o usamos un nuevo tipo o usamos una variable, así como habíamos visto antes que uno puede usar sizeOf int, para decir, bueno, ¿cuánto ocupa un entero en bytes? Y si no, podríamos hacer sizeOf, no sé, edad, y la variable edad era de tipo entero. Se puede acceder a los miembros de una estructura con el operador punto. Ejemplos. Lo mismo que antes, horario, h inicio, h fin. Podemos acceder a los campos, yo a veces digo campo, a veces miembro. A los miembros de estructura con el punto y asignarle valores. O sea, ya pasa a ser una variable entera, directamente todo esto es una variable entera que admite la asignación. Podemos copiar, acá está definiendo una nueva variable y le copio con la que ya tenía. Esto sería como el primer punto, asignar una variable de estructura a otra. Se puede tomar la dirección, o sea, acá creamos un puntero a tipo de datos struct hora que se llama hptr y le asignamos la dirección. Se puede tomar dirección con el ampersand de la estructura hinicio. Y también se puede usar el operador sizeOf para ver cuánto ocupa esta estructura en memoria. SizeOf struct horario. También se podría poner directamente una variable acá.
del tipo o una variable particular de ese tipo. Todo esto se puede hacer con una estructura. ¿Sí? ¿Alguien se le ocurre algo más o quiere preguntar algo? ¿Bien? Otra cosa. Ese size of del último, ¿qué daría, digamos, como resultado? El size of ese devuelve, eso lo vimos en la clase lo vimos 2 o 3 veces ya, en la de punteros y arreglos, si quieren ahí, luego Sí, repásenlo porque, pero en ese caso específico que estoy apuntando a una estructura que, digamos, no es algo, no, bueno, no es esto, como un entero, digamos, la ¿no? unidad de estructura dinámica de datos, esto lo vamos a usar muchísimo. Esto lo que hace, devuelve la cantidad, el size of es un operador, no es función, es una palabra reservada de C, que me devuelve cuánto ocupa, lo que se le pasa como operando, digamos, ¿sí? Ese sería como el ampersand, ¿no? El ampersand es un operador unario porque recibe, todo esto yo le insisto porque cuando veamos C++ lo vamos a usar operadores, vamos a definir operadores propios, qué sé yo, con los nombres de las cosas. El ampersand es un operador, que a diferencia de size of se describe con una palabra, el ampersand con un simbolito raro, el operador de dirección. Y lo que me hace, me toma el operando, el único operando, porque operador unario, a diferencia del más que tiene un operando izquierdo y uno derecho, este tiene uno solo a la derecha, me toma la dirección, me devuelve la dirección, o sea que todo esto me devuelve la dirección de la variable h inicio. El operador size of también me devuelve del operando que se le pase cuánto ocupa en memoria, en bytes, cuántos bytes ocupa en memoria. Se lo estamos asignando a esta variable que se llama hstruct_size, cualquier cosa, tamaño, le podemos poner tamaño, sin la ñ. Pero acá por ahí lo curioso es el tipo de dato que devuelve size of, ¿sí? Que también lo vimos cuando vimos las funciones, veo allá arriba, de cadena, la string len. Fíjense que la string len es una función del archivo que va a ser string.h, que le tengo que pasar una cadena y me devuelve el largo de la cadena. ¿Cuánto ocupa? Nada, la función hace una soncera. Va leyendo todos los caracteres de la cadena hasta que encuentre el carácter de fin de cadena. Dice, bueno, ese es el tamaño. Pero ¿qué es este size_t que está acá? Todo lo que provenga, todo lo que vea en la biblioteca estándar -t es porque viene en un typedef. Justamente la filmina que sigue es typedef. Ahora, ¿cuánto es esto? ¿Qué significa? Uno dice, si estoy hablando de un tamaño, tiene que ser un número natural positivo, porque es tamaño, digamos. Bueno, los naturales de matemática, ¿cómo se presentan en C? En entero. Puede ser entero corto, largo, puede ser un entero de 8 bits nomás, como en Ansel Char. Puede ser un long, un short, cualquier tipo de entero me permite medir o guardar el tamaño de algo. La cantidad de caracteres de una cadena o la cantidad de bytes que ocupa una estructura de memoria. Entonces acá obviamente esto es un entero, acá es una variable entera. Pero para que las bibliotecas esta funcionen en distintas computadoras, es decir, en esta computadora que tiene no sé cuántos gigas, ponen 4 gigas de RAM, ¿cuál es la cadena más larga que puedo poner? Y podría generar una cadena de, no sé, 2 millones de caracteres o lo que sea. Entonces, para un Arduino que tiene, no me acuerdo, 2K de RAM, bueno, una cadena puede tener un máximo de 2048 caracteres. Entonces, va a ser distinto. En esta computadora le hace falta un long para almacenar el tamaño de la cadena más larga que puedo guardar en memoria. Y en un Arduino, un micro de un Arduino, me va a alcanzar con 8 bits no, porque serían 256, con 16 bits me alcanza. Entonces lo que hacen las bibliotecas es esto, en realidad es un typedef. Ahora lo repasamos, pero básicamente es typedef como definir un nuevo tipo. Y acá sería, supóngase, short int size t. Esto estaría para el Arduino. Y para mi computadora, en el archivo que va a ser la biblioteca, en algún momento capaz que aparezca long size t. Está guardado ya en ese archivo que va a ser, ya está definido. Esto es lo que me dice que cada vez que se encuentre size t, en realidad va a significar esto. Es como un alias, un sobrenombre de otra cosa. ¿Sí? Pero solamente cambiando esta línea en un archivo que va a ser la biblioteca, yo la puedo llevar de una computadora con muchísima memoria RAM a una con muy poquita memoria RAM como una Arduino. ¿Sí? No tengo que cambiar todas las funciones de manejo de cadena que usen
como argumento en algún lado el tamaño de la cadena, cámbiale short int por long long, o por long, o por lo que sea, y sería un viaje. Entonces, para hacer las bibliotecas portables que se pueden llevar de un sistema a otro, se usa size_t. Y justamente el operador sizeOf devuelve un tipo de dato de eso. O sea que básicamente podemos decir que una variable entera que tiene la posibilidad de representar un número tan grande o tan chico como la cantidad de RAM que tenga el sistema en particular, digamos. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno. Typedef. Entonces ahora sí vamos a typedef. Porque se usa bastante con estructura, ¿no? Typedef con estructura, justamente. Dice allá arriba. La palabra reservada, typedef, y yo creo que con esto ya nos quedaría muy poca del listado de palabras reservadas, sizeOf, typedef, volátil, register, todo lo que vimos en la clase pasada. La palabra reservada typedef permite crear alias, un sobrenombre, digamos, una forma de llamar a lo mismo de otra forma, para tipos de datos definidos anteriormente. ¿Sí? Como el ejemplo que le mostraba antes. Hay una forma por ahí también de hacer, que creo que los estándares C nuevo ya lo soporta eso, pero en vez de uno escribir, por ejemplo, un short int, en esta computadora, short int, variable entero corto, la variable entero corto es short int, pero en esta computadora puede ser 16 o puede ser no sé qué, bits, puede ser 8, o en un Arduino puede ser 8, y después pongo unsigned int también, o unsigned, entonces, hay otra forma de usar por ahí los typedef que se haría, bueno, el unsigned char, le voy a poner uchar. Listo, cortito ahí, unsigned char. El unsigned int, le voy a poner uint. Entonces me voy haciendo como defines, y esto hay una biblioteca que por ahí lo usa mucho, para no escribir tanto. Hago typedef de nuevo tipo. Typedef, signed int, el signo de otra palabra que por ahí es muy rara de verlo en uso, porque por defecto es int. Esa sería otra forma de usar los typedef. Pero para la estructura se van a usar mucho, lo vamos a usar mucho. Bueno, justamente acá está lo que hablábamos antes. En algún lugar de los archivos que a veces era toda la biblioteca estándar, puede ser string.h y otros, se define que size_t, que es lo que devuelve una función como string_length, lo que devuelve el operador size_t, el operador sizeOf, perdón, sea long unsigned int, por ejemplo. O sea, un entero largo sin signo, porque me representa un tamaño, no tiene sentido que sea negativo. Entonces, ¿cómo se puede usar? Fíjense que dice que es para darle un alias a tipos definidos anteriormente. Entonces, una vez que uno declaró un nuevo tipo de la estructura, dice, bueno, ahora no quiero más llamarle struct horario, porque cada vez que defino una variable tengo que escribir dos palabras, struct horario, struct horario, struct horario. Le voy a llamar horario, -t, para seguir la nomenclatura que usa la biblioteca estándar, digo horario -t. O sea, lo mismo que la etiqueta, pero con el -t. La t obviamente significa que viene de un typedef. Entonces, ahora, en vez de estas dos palabras, se va a llamar de esta otra forma. Lo puedo llamar de esa otra forma. Se fíjense que inclusive hay muchas palabras entre medio, entre el typedef. Pero la última palabra es que define el nuevo tipo. O sea que todo lo que hay al medio es lo que sustituye, digamos. Lo que pasa a ser equivalente. size_t es equivalente a long unsigned int. Acá, horario t pasa a ser equivalente a struct horario. ¿Bien? Y eso es lo que me da la ventaja de usar el typedef. Entonces ahora, para definir variables de este nuevo tipo de dato, creado por el propio programador, pongo horario t, h inicio, h fin. Mucho más breve. Y acá donde sí tiene sentido ahora, que por ahí es más breve, escribir esto, obviando el rótulo, que iría acá, y se haría como directamente poner el typedef acá delante de esto, y poner el nombre del nuevo tipo acá después de la llave antes de la coma. ¿Está bien? Pero como ahora ya le estoy asignando un nombre de tipo propio a mi dato, a mi tipo de dato, no lo voy a usar más con struct horario. Entonces ahora no le pongo el rótulo y hago el typedef en la misma declaración de la estructura. Typedef, struct, llave, y entre la llave de cierre y el punto y coma, horario t, el nuevo tipo. ¿Está bien? Esta es una forma muy
cotidiana de verlas declaradas las estructuras. Está la declaración y la definición de tipos. Typedef significa eso, ¿no? Typedef, definición de tipo. Aunque uno define un nuevo tipo, aunque en realidad es un alias. Profe, Sí. si yo quiero autorreferenciarla a la estructura, ¿puedo usar el alias o tiene que ser sí o sí con el nombre original? ¿A qué le llama autorreferenciar? Cuando metí adentro un puntero, adentro de la estructura, un puntero que apunte a la misma estructura. Sí, ten en cuenta que la estructura autorreferenciada ya es cuando declara una estructura que adentro tiene un puntero a sí misma. Al mismo tipo, no al mismo tipo. Porque eso sirve para después concatenar muchas de estas estructuras. Hay muchas variables estructuras que una apunta a otra, pero no es que el puntero se va a apuntar a la misma variable. Ten en cuenta que cuando uno declara el tipo, y acá tengo un puntero al mismo tipo, todavía no tengo variable, o sea, eso me declara, no me hace definición. Ahora, cuando yo digo h inicio, si adentro tiene un puntero del mismo tipo, puede hacer que ese puntero apunte a h fin, porque es del mismo tipo, de la misma estructura, digamos, como si ese fuera otro entero, puedo apuntar a cualquier entero. No tiene sentido que el puntero interno apunte a la misma, que el puntero interno de h inicio apunte a h inicio y que el puntero interno de h fin apunte a h fin. Tiene sentido. El typedef va por fuera de eso. Si yo defino un nuevo tipo de una estructura que es autorreferenciada, y bueno, es simplemente un cambio de nombre. No está relacionado con... Fíjate que acá puedo hacer un cambio de nombre de cosas más básicas, de tipos básicos, datos, long, unsigned in, y ya en vez de usar esas 3 palabras y tener que escribir tanto, pongo 6T cada vez que use esto. Igual todo lo que es eso de estructura autorreferenciada, eso lo vamos a ver bien en la unidad de estructura dinámica de datos, ¿no? Ahora era un comentario al principio, pero como quede ahí plantado el tema, planteado. Bueno, y obviamente como acá se declaraba la estructura, se definía el tipo en 2 líneas por separada, y luego podía usar esta nueva definición, este nuevo tipo de datos para definir variables, acá también. Si lo hago todo junto, puedo usar el nuevo tipo de datos para definir variables. ¿Bien? Vamos con lo que sigue. También se pueden hacer arreglos de estructura. Acá ya no usé el typedef. Tengo la estructura paciente. Dice, bueno, turno tarde. El turno tarde voy a atender 10 pacientes y lo guardo en el arreglo de 10. Entonces, obviamente que después para acceder a los miembros de la estructura, primero tengo que indexar el vector y después poner el puntito para acceder a eso. También, bueno, si tengo punteros a estructuras, y obviamente tiene que estar inicializado y todo, primero tengo que desreferenciar el puntero, después poner el puntito y después acceder a los miembros. Acá no se puede no abrir los paréntesis por la cuestión de precedencia de operadores. Y para también simplificar la escritura, en vez de desreferenciar y usar puntito, cuando accedo a una estructura de forma indirecta, acuérdense que un puntero es para acceder a un dato de forma indirecta, cuando accedo a una estructura de forma indirecta, puedo usar el operador flecha. Se llama así, que es un signo menos con un signo mayor que, todo junto y sin espacio en medio, obviamente. Se llama operador flecha, que me sirve para acceder a los miembros internos en vez de usar punto, pero cuando a la estructura la tengo como puntero directamente y no como dato básico. Operador flecha. Este se acuerda, ¿no? Lo han usado. O sea, esto es, una vez que uno ya tiene declarado un nuevo tipo de dato, que una estructura es seguir haciendo cosas con lo que ya se sabía, así como puedo hacer arreglo de elementos básicos, o arreglo de entero, arreglo de float, de tipos básicos, puedo hacer arreglo de tipos derivados, definidos por el usuario. Así como puedo tomar la dirección de estructura como vimos antes, voy a tener un puntero de estructura, y puedo acceder a los elementos de una estructura a través de la flecha. Bueno, en C++ vamos a usar mucho más la flecha, también que conviene usarla. Es más fácil de escribir. Otra estructura, acá ya está definido el nuevo tipo, se llama una estructura fecha, que tiene 3 enteros, día, mes y año. ¿Está bien? Y acá tengo otra estructura, me está faltando acá struct, la palabra struct, perdón. Ahí falta la palabra struct. Esta estructura se va a llamar paciente. Es parecida a la anterior, pero extiende algunas cosas. Tiene apellido, nombre, edad, peso, altura y fecha de nacimiento. Pero como la fecha no es una sola, no es un entero solo, sino que tiene el día, el mes, el año,
uso la estructura ya antes declarada. O sea que acá tendríamos estructuras anidadas, una estructura dentro de otra. O sea que el miembro o campo nacimiento, que me va a guardar la fecha de nacimiento dentro del tipo de dato nuevo paciente, ese campo es del tipo fecha. Fíjense cómo ahí las variables se van haciendo cada vez más complejas y se pueden generar estas cosas, ¿no? Después puedo tener un arreglo de estructura de este tipo, que además adentro también tiene arreglos. O sea, ya como que se puede mezclar todo con todo. Paciente J. Pérez. ¿Y cómo se accede a los campos, a los miembros internos de estructuras anidadas? Es decir, bueno, de esta variable J. Pérez accedo al campo nacimiento, pero como el campo nacimiento o el miembro nacimiento es de tipo de otra estructura, accedo a los miembros internos de esa a través de otro puntito más. ¿Sabe cómo va puntito, puntito, puntito? Y puedo tener varias estructuras anidadas. Obviamente que esto no está bueno. Así como llamada función no está bueno anidar mucho, acá tampoco, porque uno ya pierde. No hay una única forma de hacer las cosas acá, ¿no? Uno puede definir la estructura de datos como quiere. Profe, Sí. en las estructuras anidadas, para acceder, sí o sí hay que acceder a la primera estructura para poder acceder a la segunda, o se puede acceder a la segunda directamente. Salvo que, para quiero escribir, salvo que vos acá arriba tenga definida una variable que sea fecha t, alguna fecha cualquiera, obviamente esto no va a ser fecha de nacimiento, cualquier fecha de esta variable, alguna fecha, le podés acceder al campo día, mes y año. Podés acceder con un solo punto a esos campos individuales de esta variable alguna fecha. Pero no estaría anidado, digamos. No sería una Pero ahí no sería estructura. anidada. Si vos tenés anidamiento no te queda otra, porque vos desde afuera, digamos, vos tenés la definición de la estructura J. Pérez. Y no puedo acceder a año de algo que está adentro si primero no defino que ese está adentro. Por ejemplo, edad. Inclusive podés tener más estructura anidada. ¿Sí? Podés tener otra estructura acá, no sé, se me ocurre ahora, pero peso, altura, edad, nombre, apellido, no son estructuras que además tienen miembros adentro. Podría tener otra, inclusive podría tener, supónganse, dos variables fecha. O sea, acá tener una coma y dice fecha de nacimiento y fecha de registro, digamos, de cuándo es paciente. Fecha de registro. Entonces, ambas variables de la estructura, fecha de nacimiento y registro, van a tener un campo año. Entonces, desde J. Pérez no puedo acceder directamente a año, porque voy a decir, bueno, ¿el año de qué? ¿Del nacimiento o del registro? O de que se anotó en la clínica, no sé. Se hizo socio, qué sé yo. O si esto fuera, no sé, una obra social de que se asoció. Entonces, sí o sí, desde esta variable no puedo acceder a año, porque tengo que pasar por la variable particular de la que quiero extraer el año. Nacimiento, no sé, si fuera una clínica podría tener fecha de función, qué sé yo. ¿Qué quiero ver? El año en que nació, el año en que murió, el año que ingresó a internación, el año que se dio de alta. Hay muchos campos que pueden tener años, y yo sí tengo que ir entrando a cada nivel para acceder al dato particular que quiero. ¿Sí? Sí, profe. Los ejemplos son de los más ilustrativos. ¿Y qué quedaría? Pasaje funcione. Nada, esto es simplemente como comentario porque esto es un repaso. Las estructuras se pasan por valor a las funciones. Se puede pasar un puntero en estructura simulando llamadas por referencia. Y una forma no ortodoxa de pasar, como habíamos visto en la clase de arreglo y punteros, que los arreglos, si uno le pasa el nombre cuando llama una función, lo que está pasando del otro lado, desde adentro de la función, lo único que ve es un puntero. Nunca ve un arreglo, porque nunca se pasan por valor, siempre se pasa por referencia. Entonces una forma no ortodoxa acá de pasar un arreglo por valor, es decir, que si quiero que se copien los valores, es envolverlo con una estructura. ¿Qué sería eso? Crear una estructura que lo único que tenga adentro es el arreglo. Como las estructuras por defecto se pasan por valor, y los arreglos por defecto siempre se pasan por referencia, hago una estructura
y le meto un arreglo adentro. Bueno, curiosidad nomás de posibilidad que me da el lenguaje, pero... el funcionamiento de una estructura es similar a una clase. No. En realidad, si nos paramos dentro del lenguaje C++, sí, porque C++ existe estructura y existe clases. Y la estructura también pueden tener funciones como tienen las clases, pero si nos quedamos en C, no, porque le estaría faltando cosas a la estructura. En el lenguaje C se puede hacer una programación orientada a objetos. El lenguaje no facilita eso, pero se puede hacer. Pero ya lo vamos a ver cuando veamos C++. También, obviamente, hay que entender qué es la programación orientada a objetos, un nuevo paradigma de programación. Bueno, voy a parar la grabación esta.